Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Biografías Lectoras. Es una noche de campamento de escuela. Hay un fogón y una docente lee un cuento de Cortázar. Leonora Diamant es quien presencia la escena y piensa, yo necesito más de esto. Después de estudiar licenciatura en letras en la UBA, empezó su camino como editora. Primero en Alfaguara y después en Norma, hasta finalmente ser la directora editorial de Eterna Cadencia desde su creación en 2008 hasta el día de hoy. Entiende que la labor editorial consiste en aportar a los debates culturales y sociales, y es desde esa mirada que fue trenzando un catálogo que se desplaza desde clásicos hasta el descubrimiento de nuevas voces, del ensayo más académico al libro más inclasificable, creando una constelación editorial reconocida en todo el mundo del libro hispanohablante. Hola a todas las personas que nos están escuchando, mi nombre es Daniela Méndez de Collage Literario y como siempre estamos grabando en Mandolina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano. Hoy nos acompaña Leonora Diamant, directora editorial de Eterna Cadencia. Hola Leonora. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Me gustaría empezar, como arrancamos siempre, por esa primera escena donde vos te reconozcas como lectora. Bueno... no es fácil remontarse atrás en el tiempo. Si me preguntás, se me vienen dos momentos diferentes, con bastante diferencia de edad. Recuerdo, no sé qué edad podía tener, 5 no, 6, 7, 8 años. Recuerdo la colección... los libros de Chiribitil, los cuentos de Chiribitil, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, del Centro Editor de América Latina, como unos primeros libros que mi mamá seguramente me leía o yo empezaba a leer sola a partir de cierto momento. Y después sí recuerdo un momento que debe haber sido en 6º o 7º grado, porque era... en la escuela, un campamento, bueno, ahora que lo pienso, no sé si era en la escuela o en un club que yo iba, una institución a la que iba, hicimos un campamento, como te digo, 11, 12 años, y en el fogón a la noche, antes o en vez de, no sé, cantar, algún profesor o profesora leyó a Cortázar. Algún cuento, supongo que Queremos tanto a Glenda o Todos los fuegos el fuego. Y lo recuerdo como ese momento iniciático de, qué tremendo esto que acaba de pasar, yo necesito más de esto. Y a partir de ahí empecé a leer a Cortázar, que lo recuerdo, por ahí sea la memoria que va escribiendo, pero lo recuerdo como el primer autor así como más de grandes, digamos, yo todavía ahí como siendo una preadolescente o asomándome a la adolescencia. Me gusta la escena del fogón con la lectura, ¿no? Bueno, y si era Todos los fuegos el fuego, claro. Mejor todavía, ahora lo pienso. Cortázar estaría orgulloso. Y después en la adolescencia, ¿qué lecturas empiezan a aparecer? Vos estudiaste licenciatura en letras, sí, ¿no? ¿Cuál fue ese motor que te llevó a estudiar licenciatura en letras? ¿Fue ¿qué te imaginabas a qué te ibas a dedicar o fue más una pasión por la lectura? No, te diría que fueron... igual ahora vuelvo después a recordar algunas lecturas más de la adolescencia y de la infancia que se me empiezan a venir como en cascadas, ¿no? Uno abre la puerta y empiezan a aparecer. No, yo diría que yo haya seguido la carrera de letras tiene 2 responsables con nombre y apellido, que son mis 2 profesores de literatura de la escuela secundaria, que son Aníbal Jarkovsky y Miguel Vitagliano, que en ese momento eran 2 jóvenes de 20 nada, supongo. Miguel Vitagliano, de hecho, empezó siendo bibliotecario de mi escuela primaria y después en la secundaria fue profesor, supongo que de
de primero y quinto año tal vez, y Aníbal de segundo y tercer año tal vez. Bueno, y ellos me abrieron la puerta a la lectura, digamos, como un poco más sistemática, abriéndome mundos. Y Miguel, sobre todo, recuerdo, es el que cuando yo ya estaba en quinto año me decía, bueno, y nos vemos en la carrera de letras el año que viene, ¿no? Y la verdad que si no me lo hubiera dicho así, yo creo que tal vez hubiera seguido otra carrera, pero fue tal el impulso, ¿no? De, digamos, esa pasión que se transmite. Me acuerdo que Miguel siempre decía y escribía en el pizarrón, bueno, no me lo voy a acordar ahora, pero digamos, la idea era que uno no enseña a leer, sino que lo que hace es transmitir una pasión, ¿no? Y efectivamente, tanto Miguel Vitaliano como Aníbal Jarkovsky, bueno, siguiendo con la metáfora del fuego, ¿no? Me pasaron ahí un fuego, un deseo en relación a la lectura que me llevó a la calle Puan para estudiar letras. ¿Y te acordás con qué lecturas fueron las que te generaron esa pasión? Bueno, supongo que seguí con Cortázar. De hecho, cuando yo cumplí 15 años me regalaron Rayuela, y debo haber leído Rayuela ahí a los 15, 16 años. Recuerdo también la lectura del Quijote en cuarto año, creo que es que se lee, y también como un momento, bueno, y recuerdo también Niebla de Miguel Unamuno, que habrá sido ahí cuarto, quinto año, y ese momento donde el autor aparece en la novela, ¿no? Y entonces esta cosa de, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo el autor está adentro? Y esta idea entonces como de cajas chinas, ¿no? De, bueno, ¿dónde empieza la realidad y dónde termina, dónde empieza la ficción y dónde termina, y empezar a mezclar un poco todo? Y me preguntabas recién, y también ese momento adolescente, bueno, no sé bien la edad, también lo recuerdo en los veranos con mucha lectura de aventura, ¿no? Emilio Salgari, Julio Verne, y supongo que un poquito más chica, primaria tal vez, los Hollister, ¿no? Esos hermanos creo que eran, ¿no? Claro, los Hollister, que resolvían misterios, casos, y bueno, y yo quedaba como atrapada en esos mundos, ¿no? Era eso, ¿no? Como construir unos mundos para habitar. Y cuando empezaste a estudiar letras en la UBA, ¿qué lecturas fueron apareciendo? Y también hay algo que te da la licenciatura, que es que muchas veces ordena, ¿no? En esas lecturas que uno va leyendo de forma más desordenada muchas veces. Sí, es cierto. También es cierto que la carrera de letras, por lo menos como estaba organizada cuando yo entré, es una carrera bastante libre donde podés ir armando, bueno, como elige tu propia aventura, vas eligiendo, quiero decir, podés cursar la literatura latinoamericana contemporánea, podés cursarla antes de la que va antes, de la colonial, por ejemplo, ¿no? Entonces te ordena y a la vez como te desacomoda algunas lecturas. Creo que lo que más me marcó, bueno, me marcaron, qué sé yo, muchísimas lecturas, ¿no? Y pienso rápido y puedo nombrar a Kafka, a la lectura de Joyce, bueno, a la lectura de Borges, ¿no? Que ya había empezado en la secundaria, pero que me daba cuenta que no entendía nada. De la mano de Beatriz Arlo, por ejemplo, ¿no? Leer a Borges, leer a Saer, ¿no? Juan L. Ortiz, bueno, es como innumerable. Pero lo que también tendría que nombrar de mi carrera de letras es la parte de teoría literaria, ¿no? Yo después terminé eligiendo la orientación de teoría literaria, doy clases de teoría literaria, y ahí se me abrió otro mundo, ¿no? Que era como, bueno, esos ensayistas, esos críticos, esos teóricos que me ayudaban a pensar la literatura, ¿no? No leer un cuento o una novela o un poema, sino pensar la literatura en general, ¿no? Pensar categorías aparte. Bueno, ¿qué es? Hace un rato decíamos, bueno, la ficción, la realidad mezclados. Bueno, ¿qué es la ficción, no? ¿Qué es un escritor?
Todo lo que publica un escritor es ficción, cualquier papelito firmado por Borges es ficción o no es ficción, cómo se produce el sentido, cómo leemos, ¿no? Entender que leemos de maneras diferentes, que cada uno lee de manera diferente, pero que también no es un cada uno, sino que eso está atravesado por la sociedad, ¿no es cierto? Como no existe esa individualidad absoluta, sino que hay modos de leer colectivos en un tiempo determinado, y eso me abrió otro mundo que me sigue hasta el día de hoy. ¿Te acordás algún ensayo en particular que te haya deslumbrado para pensar esa espesor, digamos, de la literatura? Tiro así algunos desordenadamente que se me vienen a la cabeza. Bueno, el formalismo ruso, que es como la primera teoría que existe en el siglo XX, es un poco iniciático en ese sentido, porque ahí es donde entendés que la literatura... entendés, qué sé yo, es una manera de pensarlo, obviamente, ¿no? Pero que la literatura puede ser pensada también como puro artificio, ¿no? Como puro artificio, y que una de las preguntas que vale la pena hacerle a la literatura, a un texto, y que después, uno la puede retomar con Gilles Deleuze, por ejemplo, ¿no? Es ¿cómo está hecho esto, no? ¿Cómo está hecho esto? Hay un texto famoso del formalismo ruso que es cómo está hecho el capote de Gogol, pero también cómo está hecho en el sentido de esto es un artefacto, esto que tengo enfrente mío es un artefacto y no importa tanto qué quiere decir, ¿no? No hay un mensaje oculto, no hay un significado, no hay unos valores que ese libro me tenga que transmitir, que un escritor o escritora depositaron antes ahí, sino que es mi relación con ese texto, entendiendo de vuelta que ese mí no es yo solita, sino yo en un contexto, obviamente, y qué sentidos produce ese texto. Y esos sentidos que el texto produce no están, como decía recién, no están definidos de antemano, ¿no? Se arman, y acá se me viene de Roland Barthes, ¿no? Se arman en la unión entre el texto y el lector. Entonces son sentidos inesperados a veces. Cómo darle sentido a un texto, ¿no? Sí, se abren otros mundos, ¿no? Cuando uno empieza a pensar la literatura desde esas dimensiones. Profundiza la pasión para mí, más que sí. de otro cuerpo. Y desautomatiza la mirada, ¿no? Ya que nombré al formalismo ruso, el formalismo creía que la literatura lo que hacía era desautomatizar una mirada que en la vida cotidiana está automatizada, ¿no? ¿Cuántas veces volvimos a chequear si la puerta estaba cerrada o no cerrada con llave? Porque es un movimiento que hacemos tan repetitivamente que ya no nos damos cuenta si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. La literatura viene a ayudarnos a mirar el mundo como por primera vez, ¿no? En ese sentido, desautomatizar la mirada. Y para mí la teoría literaria lo que hace es ayudarnos a entender que lo que hay siempre son perspectivas, ¿no? Que no existe, que no hay una verdad única que hay que descubrir, sino que cada escritor, cada ensayista, cada crítico está pensando siempre desde determinadas perspectivas, y que entonces hay que entender cuáles son esas perspectivas y las consecuencias de esas perspectivas, desde donde se piensa, desde donde se escribe, ¿no? Entonces es de vuelta como desautomatizar, desnaturalizar la mirada. Y cuando terminaste la carrera de letras, empezaste a tu trabajo, digamos, como editora, arrancaste en Alfaguara, ¿no? Y después hiciste el recorrido Alfaguara, Norma, Eterna Cadencia. Sí. Ahora ya llegamos a Eterna Cadencia, pero ¿cómo fue ese recorrido? Porque te he escuchado en algunas entrevistas decir que cuando vos arrancabas no existía la carrera de editora, por ejemplo, para estudiar, entonces era algo que se aprendía de colegas, por ejemplo. Sí. ¿Qué cosas qué otras dimensiones del libro fuiste entendiendo a partir de tu trabajo como editora en esas primeras experiencias? No existía la licenciatura, existía edición como una tecnicatura en ese momento, pero más allá de que no fuera una licenciatura,
En realidad a mí no me interesaba la edición, no me interesaba, nunca me había preguntado si a mí me interesaba la edición. Yo seguí letras un poco por esto que veníamos diciendo, no sé la verdad qué me imaginaba haciendo. Tal vez escribiendo reseñas, enseñando literatura en un colegio no me veo, tal vez enseñando en la facultad, que efectivamente es lo que hago, no sé qué me imaginaba. Pero bueno, surgió medio azarosamente la posibilidad de trabajar en una editorial. Empecé haciendo prensa de la mano de Silvia Hoppenheim, que yo le producía un programa de tele en ese momento, y Juan Martini, que era el director editorial en ese momento, le dijo a Silvia que necesitaba una responsable de prensa que fuera de la carrera de letras y que no era necesario que tuviera experiencia previa. Entonces Silvia me dice, es para vos. Yo tenía 24 años, 24. Estaba por cumplir 24 y yo le dije, pero yo no sé nada, no sé qué es una editorial, no sé qué se hace, y si vos no te preocupes yo te explico todo, andá a esa entrevista. Fui a la entrevista, bueno, quedé y al mismo tiempo empecé a dar clases en la facultad, así que fue como divertido ese cómo iba saltando de Alfaguara a Puan. Bueno, y entonces empecé a aprender ahí de cero, sin saber eso, sin saber qué era hacer un libro, sin entender qué era una editorial, un catálogo, y bueno, con el tiempo y como ahí bien leías vos, con la ayuda de mis compañeros sobre todo, ¿no? de Alfaguara, empecé a entender de qué se trataba este trabajo y le empecé a tomar el gusto, ¿no? Y por eso, por suerte, rápidamente tuve la oportunidad de empezar a ser editora, además de hacer la prensa, y entonces tener como un trabajo más propositivo respecto de qué publicar y qué no, porque entendí que el chiste para mí estaba ahí, ¿no? En decir, qué bueno poder publicar esto, qué bueno aportar este libro a nuestra sociedad en este momento, ¿no? Y que ese era el desafío. Y después, ¿por qué decidiste irte de... Vos empezás en Eterna Cadencia cuando inaugura en 2008, sí, 2008 estoy bien, ¿no? En 2008 sacamos los primeros libros de la editorial, sí. Que entiendo que empecé a trabajar claramente en un poquito 2007. Antes. ¿Cuál es esa decisión de irte de Norma a Eterna Cadencia en un contexto en el que las editoriales independientes no estaban con tanta potencia como están hoy en día, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué búsqueda hubo ahí para ir hacia este nuevo proyecto, digamos? Sí. Bueno, yo en Norma estuve 9 años, si no me equivoco, como directora editorial, y Norma se había vuelto muy corporativo. Yo ya venía estando con un poco bueno, no me sentía cómoda, y en el último año, supongo, bueno, no sé, en el último par de años, no recuerdo bien, las cosas se empezaron a poner un poco más ásperas, digamos. Yo seguía teniendo la libertad que tuve desde el primer día, pero Norma quería transformarse en una editorial, era una editorial mediana grande, pero no era no era Planeta, no era Sudamericana o Random, como se llamara en ese momento, pero empezó a tener aspiraciones de transformarse en Planeta, por ejemplo, sin el dinero de Planeta, por otro lado. Y entonces empezaron a tomar una serie de decisiones que, bueno, que no me gustaban para nada, y tomé la decisión de irme, de buscar otra cosa. Yo estaba embarazada de mi segunda hija, con lo cual era como un poco raro, muchos creían que era una locura. Pero bueno, algo de ahí también me debe haber dado la sabiduría y no me sale la palabra, y el arrojo, digamos, para dar un salto al vacío y tomar la decisión de irme para armar con Pablo Brown Eterna Cadencia, el proyecto editorial de cero. A Pablo lo conocí en un curso de edición que yo estaba dando. Ahí él me cuenta que ya estaba la librería, hacía 2 años funcionando, y bueno, y que estaba con ganas algún día de probar también el mundo editorial. Y bueno, yo ya venía con estas ganas de irme, y entonces le dije, ¿por qué no tomamos un café? Me contás un poco más. Y en ese café que tomamos, le dije, si querés, lo hacemos juntos.
y nos juntamos durante, bueno, he contado varias veces la anécdota, nos juntamos durante 4 miércoles a charlar y ver si lo que queríamos era más o menos lo mismo, y al cabo de un mes renuncié a Norma, tirándome un poco a la pileta, porque realmente no es que con Pablo nos conocíamos mucho, era un proyecto de cero, y como vos bien decís, en un momento donde las editoriales independientes estaban surgiendo, pero todavía no se sabía que iban a surgir con la vitalidad que surgieron. Bueno, y feliz de esa decisión. El único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la idea de la redención. Todo lo demás se agota en reconstrucciones y se reduce a mera técnica. Es preciso fijar perspectivas en las que el mundo aparezca trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros, menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica. Situarse en tales perspectivas, sin arbitrariedad ni violencia, desde el contacto con los objetos, solo le es dado al pensamiento. Theodor Adorno, Mínima Moralia. Me gustaría que pensemos el catálogo de Eterna Cadencia, pero antes de eso, ¿por qué una editorial independiente? ¿Qué valor tiene esa búsqueda? ¿Independiente de qué, además? ¿No? Siempre claro, aparece como un poco esa pregunta. Claro. Bueno, a ver, en relación con lo que veníamos hablando, no es que con Pablo dijimos, y aparte recién empezaba la palabra independiente, ¿no? Entonces no es que con Pablo dijimos, vamos a crear una editorial independiente, ¿no? Era más bien, vamos a crear una editorial donde editemos lo que nosotros creemos que vale la pena editar, de la manera en la que creemos que vale la pena editar. O sea, para mí era salir de un mundo corporativo. En esa época me acuerdo que yo decía mucho, o me decía mucho, editar a escala humana, ¿no? Porque había algo de la escala que se había perdido en Norma. Entonces, esto, ¿no? Volver a la escala humana y editar los libros que uno quiere, que uno considera valiosos, y volver creo que la escala humana, supongo que era mi manera de decir, y lo digo ahora de otra manera, como volver al trabajo artesanal, ¿no? Que es, voy a publicar este libro, ¿qué son todas las cosas que puedo hacer con este libro? ¿Cuáles son los países a los que, además de toda la Argentina, a donde puedo llevar este libro? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con este libro, ¿no? Y como eso, dar lo mejor libro a libro. ¿Y cuáles fueron los primeros que aparecieron en esa editorial? Igual vuelvo atrás. Dale, sí. No, porque me quedé pensando que tu pregunta era, bueno, ¿y qué? Yo creo que hoy por hoy quedó un poco desperfilado, ¿no? La palabra independiente. A veces prefiero hablar de editoriales pequeñas y medianas. Por otro lado están las editoriales que podríamos llamar autogestionadas, las editoriales artesanales de verdad, que es otro proyecto interesantísimo que en los últimos años ha tomado muchísima vitalidad, pero en principio yo diría que se trata de editoriales que no están pensando en términos de una lógica estrictamente comercial. O sea, por supuesto todos necesitamos vender y necesitamos que los números cierren. Eso siempre es así y está claro. Pero sabiendo, una vez que sabemos eso, nuestra lógica, digo nuestra en un sentido general, no de Eterna Cadencia, sino de cómo pienso este tipo de editoriales, bueno, y en esta cosa global que estoy haciendo no está buena porque obviamente cada editorial tiene sus características, y porque hay editoriales chicas que piensan comercialmente y porque hay editoriales grandes que tienen sellos que son muy literarios y no lo piensan así. Así que bueno, borroneo un poco eso que acabo de decir, pero digamos esto, no estar pensando, no estar subordinados a la lógica comercial, sino que estar pensando en el catálogo en sentido fuerte,
en los autores, en los lectores, y entender que nada, que lo que importa es el aporte que uno hace con esos libros a una sociedad. Y en relación al catálogo de Eterna Cadencia, tiene la particularidad de la diversidad que hay dentro, ¿no? Hay mucha literatura latinoamericana del siglo XX, hay grandes clásicos, ¿no? Como Flaubert, por ejemplo. En paralelo hay mucho ensayo. También hay escritores y escritoras contemporáneos, que incluso la primera publicación fue en esa editorial, ¿no? En Eterna Cadencia. ¿Cómo convive todos esos libros que parecería que no tienen nada en común, pero que incluso ustedes hablan de esta idea de la constelación, ¿no? Sí. Entre los títulos? ¿Cómo conviven en un catálogo y cómo se selecciona algún título para que ingrese a esa constelación? Sí. Bueno, es una pregunta compleja, a ver si la podemos abordar por varios lados. Efectivamente es un catálogo amplio, ¿no? Y heterogéneo por momentos, aunque igual yo diría que si pienso en la ficción, hay un interés por la escritura, por sobre la trama, por ejemplo, ¿no? Entonces, no importa si sea Flaubert o Hernán Roncino o Nurit Castellán, no importa de quién hablemos, hay un trabajo con el lenguaje que está en primer plano, ¿no? Y entonces importa más, como decíamos al principio, cómo está hecho que de qué se trata. Y creo que nos interesa el diálogo entre la tradición y lo nuevo, ¿no? Que solo lo nuevo, que también está perfecto, ¿no? Con las editoriales que solo publican nuevos autores, pero que nos interesaban el diálogo que se armaba entre esas nuevas escrituras recostadas sobre esos clásicos, digo, sea Conrad, Kafka o clásicos del siglo XX, digamos, un poco más acá en el tiempo. Y después apareció, cuando cumplimos los 10 años, esta idea de las constelaciones, que es un concepto en realidad tomado, y volviendo un poco a la facultad, de Theodor Adorno y de Walter Benjamin. Ellos usan la idea de constelación, la utilizan de manera diferente los dos. Entonces un poco hacemos una síntesis entre esas dos ideas, pero lo que nos dimos cuenta es que, bueno, no lo dijimos todavía, pero dijimos que el catálogo de Eterna es amplio, es heterogéneo, pero todo está dividido en colección de ensayo y colección de ficción, y adentro de cada una de esas dos colecciones está todo junto, digamos, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que había unos vasos comunicantes entre libros muy claros en nuestras cabezas, digamos, ¿no? Y a la vez azarosos, porque cada lector o lectora podía armar su propio recorrido. Creo que la primera vez que como que vimos claramente esto fue cuando habíamos ya publicado 2 libros de Perec, de Georges Perec. Después empezamos a publicar a Édouard Levé, el escritor francés. Édouard Levé tiene un libro que se llama Autorretrato, que es una especie de me acuerdo a lo Perec. Entonces, qué lindo, está Autorretrato de Levé, que de alguna manera está inspirado en Perec. Y tiempo después llega a nuestras manos un autor que yo no conocía, que es Joe Brainard, un escritor norteamericano, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, que es el que inventa los Me Acuerdo. Y le publicamos un libro que no estaba traducido en castellano, que se llama Me Acuerdo, justamente, y otros, creo que hay otros relatos le pusimos, bueno, porque es una compilación de otros textos de él. Y entonces ahí vimos cómo es Brainard el que seguramente inspiró a Perec, que seguramente inspiró después a Levé, ¿no? Y se armaba ahí como un pequeño diálogo al interior del catálogo. Y entonces empezamos a ver otros diálogos, ¿no? La literatura que hablaba sobre la memoria, la historia, la dictadura militar, y entonces pensábamos en Julián López, una muchacha muy bella, en los libros de Hernán Roncino, ¿no? Que visitan
esas temáticas, libros donde el cuerpo, la salud, la enfermedad, la relación entre el Estado y los sujetos estaba en primer plano, y entonces ahí aparecieron los libros de Lina Meruane, la escritora chilena, los libros de Gabriela Cabezón Cámara. Constelaciones donde el procedimiento literario estaba en primer lugar, ¿no? Y Edouard Levé ahí también podía estar, o Stephen Dixon. En fin, empezamos a ordenar el catálogo, la biblioteca, iba a decir, que arman nuestros libros de acuerdo a estas problemáticas, procedimientos, temáticas. Y como digo, lo divertido es que cada lector arma sus propias constelaciones, ¿no? Al interior de... Y esta idea de constelación tiene que ver como con esto, ¿no? Con libros que se pongan a discutir entre sí, que no necesariamente sean iguales, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo que siempre doy pensando en ensayos, nosotros publicamos de Josefina Ludmer, la crítica literaria argentina, el que fue su último libro, que es Aquí América Latina, donde hay un capítulo que se llama Literaturas Posautónomas, donde empieza a pensar, porque esto en realidad es como del 2000, esta idea de ella, estas literaturas que ella llamaba posautónomas, o sea, una literatura pensada después de la autonomía literaria que regía hasta ese momento. Sin embargo, al mismo tiempo, un poco antes, un poco después, reeditamos un libro de la década del 70 sobre la Escuela de Frankfurt de Susan Buck-Morss, que se llama Origen de la dialéctica negativa, que siempre digo que es para mí como la Biblia sobre la Escuela de Frankfurt, y si alguien quiere entrar a la Escuela de Frankfurt y no se anima a entrar directamente, este libro de Buck-Morss es el libro que te va llevando de la mano. Este libro de Buck-Morss en realidad tiene como figura central a Adorno y a Benjamin, pero sobre todo a Adorno, y la idea de autonomía, ¿no? Entre otras. Entonces es muy interesante cómo los dos libros se ponen a discutir en nuestro presente, ¿no? Y qué nos puede ayudar cada uno para pensar el presente, ¿no? Ese tipo de discusiones nos gusta armar al interior del catálogo. Me parece hermosa la idea de la constelación, porque aparte pone en juego las formas de leer también, ¿no? Como lo pone ahí en un primer plano. Y esta posibilidad de que incluso los textos se opongan de alguna manera, ¿no? Sí. Y ahí salen las ideas, justamente. Me parece re hermosa esa imagen. Y en cuanto a la ficción, porque yo también pensábamos un poco con Valen cuando preparábamos la entrevista, que también hay grandes escritores nuevos que publicaron por primera vez o que nos llegan por primera vez de la mano de Eterna Cadencia. Y me parece como interesante esas dos búsquedas, ¿no? Como, bueno, sigamos pensando lo que se publicó y pensemos lo que se está escribiendo. Y ahí pienso en Clark Keegan. Bueno, Cabezón Cámara publica por primera vez en Eterna Cadencia con La Virgen Cabeza, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Cómo es esa búsqueda? ¿Cómo se está pensando también lo contemporáneo? ¿Y a dónde van a buscar eso? ¿Dónde buscamos? Bueno, un poco por todos lados. Hay veces que llegan, ¿no? Espontáneamente, hay veces que las recomendaciones son fundamentales, ¿no? Recomendación de un colega, una colega, de un crítico, crítica literaria, un periodista, un amigo, amiga, traductores. Los traductores, traductoras son fundamentales. Hay como un sistema de complicidades que me parece fundamental. Las ferias, ¿no? Las ferias internacionales, en la medida que uno puede ir, es un lugar para ir descubriendo nuevas voces, pero también clásicos olvidados. Bueno, y estar atentas, ¿no? a la escena actual y qué voces van apareciendo y qué de esas voces nos interpelan más, nos interesan más, hacen algo de sistema con lo que venimos publicando, o al revés, ¿no? Que se vuelve disruptivo y vale la pena por eso, ¿no? ¿Y hubo alguno de esos encuentros, digamos, con esos textos porque a veces el trabajo, ¿no?
ocupa un poco más de espacio que la lectura por placer, digamos, ¿no? ¿Hubo alguno de esos textos que encontraste que te haya generado particularmente pasión? ¿Algún autor por ahí que te generó otra cosa, digamos, al momento de publicarlo? No, te diría que casi todos, ¿no? O sea, no quiero, voy a sonar como, pero casi todos, porque justamente por eso los publicamos. No necesariamente porque, no lo voy a poner en términos pasionales, ¿no? Porque yo creo que uno no necesariamente, o como yo pienso por lo menos la edición, no se trata solamente de publicar lo que a uno le gusta, sino de publicar lo que tiene un valor, ¿no? Y entonces a veces por ahí algo te gusta, no es que te fascina, no sé, un ensayo que por ahí no estás 100% de acuerdo, pero te das cuenta que está aportando herramientas para pensar algo que no se estaba pudiendo pensar, ¿no? Entonces, aunque estés un poco en desacuerdo, lo publicas igual, ¿no? En ese sentido, no lo pienso en términos de, bueno, publicamos lo que nos apasiona y lo que nos gusta y entonces nuestro catálogo es nuestra propia biblioteca. Pero bueno, en general igual creo que hay una cuota de convicción, eso creo que es una buena palabra, una cuota de convicción en cada una de las cosas que publicamos que hace que nos haya sorprendido y son libros que releeríamos muchísimas veces. Y me gustaría preguntarte también alrededor de, que un poco lo mencionabas también, esta tensión también con el mercado, ¿no? Que pareciera a veces en las discusiones de las editoriales independientes que no se pone en juego, ¿no? Y que tiene una pata muy fundamental para pensar una editorial, ¿no? Bueno, ¿cómo se juegan esas tensiones entre lo que vende, digamos, y lo que pide el mercado, la decisión de querer intervenir en las discusiones culturales y sociales que se esté dando en lo contemporáneo, digamos, y por eso deciden publicar algunos textos, y también este gusto por el estilo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se juegan esas tensiones? Porque incluso en esto que decíamos, los primeros escritores que muchas veces se publicaron, bueno, me imagino que también genera, ¿no? Ese juego de tensión entre mercado y... Sí. Creo que la palabra más importante está en tu pregunta, que es la palabra tensión. Es una tensión a la que hay que atender, hay que prestarle atención a esa tensión y no olvidar que es una tensión, ¿no? En el sentido de, como decíamos antes, no hay que olvidarse que uno está vendiendo estos libros, no hay que olvidarse que estos libros tienen un costo, una cantidad de costos, que hay muchísima gente trabajando, que ha puesto su trabajo en estos libros, y me refiero de la traducción, la corrección, el diseño, la imprenta, ¿no? El autora, o sea, hay mucho trabajo por detrás, y hay que resolver cada vez esa tensión, ¿no? Y que cada vez se resuelve de manera diferente. Por eso a mí siempre me interesó te diría desde el principio que empecé a trabajar en el mundo editorial, siempre me interesaron los números, un poco por esto que estamos diciendo, porque entendiendo, si uno puede hacer jugar los números a favor de una, me parece que ahí está el kit de la cuestión, digamos, ¿no? Si quiero publicar a una joven escritora que por ahí intuyo que va a vender muy poquito, y si imprimís 10.000 ejemplares, claramente, ¿no? Va a ser un fracaso económico, aunque vos te quedes. Pero entonces, poder pensar la ecuación adecuadamente, tener las herramientas para pensarlo adecuadamente, me parece que es parte de la manera de resolver esa tensión cada vez. Y después, afortunadamente, este es un mundo, la industria editorial, ¿no? De sorpresas. Nada está dado, nada está dicho, y entonces una primer novela que vos pensabas, bueno, es una primer novela de un escritor, escritora que no conocidos, y pienso, vos la nombraste, en La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara, pienso en Una muchacha muy bella de Julián López, que también lo mencionamos, de golpe fueron sucesos editoriales, ¿no? Entonces, también saber eso, que hay que estar abiertos a
a lo inesperado, ¿no? A esos acontecimientos, que es lo que hace también que valga la pena esto que hacemos, ¿no? Que por suerte a veces las cosas no salen como uno piensa. Estaba pensando también en que la editorial, en algún lado leí que una de las cosas que se pensaba al principio era poder intervenir también, no solamente en la circulación de libros de Argentina, sino también de España y América Latina. ¿Cómo convive esos lectores, me refiero? Porque es un público distinto, se piensa según cada región, digamos, que se va a publicar. ¿Cómo es ese juego? Y pienso también en el catálogo de Eterna Cadencia, tiene, o por lo menos a mí me pasó, grandes descubrimientos de escritoras que yo no conocía, por ejemplo, Nona Fernández, que es escritora chilena, o Ana Paula Maya, gran descubrimiento de la escritora brasilera. ¿Cómo se pone en juego todo eso? Es muy linda la pregunta. Bueno, nosotros desde el principio teníamos muy claro que queríamos distribuir en toda América Latina y en España, en la medida de lo posible, por supuesto, porque suena así como un poco voluntarista. Diría que por dos motivos. Primero, porque todos nuestros mercados son muy chicos. Entonces, bueno, en la medida en que uno pueda ampliar ese mercado, te da más posibilidad de editar, de publicar ciertos textos, sobre todo algunos que son muy ambiciosos porque son muy largos, ¿no? Quiero decir, muy, muy gordos. No sé, traducciones de 500 páginas y después la vas a vender en 2 ciudades nomás, bueno, como muy difícil, entonces ahí tener un mayor territorio es mejor. Y por otro lado, por una cuestión simbólica, ¿no? Digamos, siempre la tensión ahí sobre la mesa, porque nos interesaba que estas discusiones que imaginábamos pudieran llegar al resto de los países de habla hispana, ¿no? Y porque también en ese momento, ahora es más fácil con el feliz surgimiento de tantas editoriales independientes, pero cuando empezamos era muy difícil, que hoy es un lugar común decirlo, que un escritor colombiano o una escritora colombiana se lea en Argentina sin pasar por España. Sigue sucediendo igual, pero menos, ¿no? Que hace 20 años atrás. Entonces, para nosotros era importante revitalizar esas viejas redes, esos viejos vasos comunicantes que unían a América Latina, ¿no? Y quisiera que un escritor, una escritora boliviana pudiera llegar sin ningún aval español o de otro tipo, ¿no? De un premio o lo que sea. Entonces así fue como empezamos. Y entonces, claro, en este abrirse a otros países empiezan a aparecer estos escritores que, bueno, que nosotros también las fuimos descubriendo. A veces las conocíamos, otras no. Y me parece que enriquece el catálogo porque vos después decías algo muy interesante, ¿no? Como si todo sale en todos lados, por ejemplo, ¿no? Claro, y después vamos modulando, podríamos decir, para ponerlo en una metáfora como más musical o en términos de sonido, cada uno de los países, ¿no? Porque hay ciertas apuestas de primeros libros de escritores jovencitos que es muy difícil hacerla muy lejos de Argentina, y en cambio acá sabemos que podemos hacer un buen trabajo. En cambio, no sé, una nueva traducción de un libro de Barthes puede ser de interés en España, incluso más que en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante ese desafío porque también hace evitar cierta, me sale una uniformización, pero no es tanto eso, como evitar el piloto automático de decir, bueno, estos son los libros que publiqué este año y son los libros que voy a publicar en todos los países. Bueno, no, voy a pensar país por país. Este libro no tiene sentido porque tiene que ver con una discusión muy local, se va a perder allá. Este libro creo que puede tener más resonancias que acá.
Entonces, lo que decíamos de la escala humana, ¿no? Como ir pensando libro a libro. Hablaste de escritora boliviana y pensé en Liliana Colanzi, Sí. que yo la leí en Eterna Cadencia y gran descubrimiento. Uh-huh. Te quería preguntar también, particularmente volviendo un poco a tu biografía lectora, pero que se relaciona con Eterna Cadencia, con el trabajo de editora, que es Silvia Molloy, que es una de las escritoras que nombraste como referenta, digamos, en tu biografía lectora. ¿Querés hablar un poquito de ella y por qué? Que aparte está reeditada, ¿no? En Eterna Cadencia, sí, con varios títulos. Sí. ¿Qué te dice? Me emociona. ¿Qué te cuento de ella? Mi relación lectora con los libros de Silvia, por ejemplo. Lo que quieras. No, te escuchaba y lo que me hiciste acordar es yo la conocí a Silvia en el año, si no me equivoco, 2001, comienzos del 2001. Ella ya vivía en Estados Unidos, por supuesto, y le íbamos a publicar en Norma, estoy hablando cuando yo trabajaba en Norma, El Común Olvido. Bueno, y enseguida se armó una relación muy hermosa, de mucho afecto y bueno, y de mucha admiración de mí hacia ella. Seguimos trabajando juntas con otros libros y después cuando armamos Eterna Cadencia con Pablo, seguimos publicando a Silvia y ahí ya como que armamos una relación más consolidada. Y entonces algunos libros que estaban en otras editoriales Silvia eligió pasarlos al catálogo de Eterna Cadencia e hicimos algo muy hermoso que nunca me había sucedido, que es que publicamos El Común Olvido de nuevo. Entonces no me acuerdo ahora si fue a los 20 años exactamente, pero entonces nada, publiqué 2 veces el mismo libro, después me volvió a pasar, y fue muy lindo revisitar también ese libro un par de décadas después. Y nada, Silvia para mí es una gran maestra en varios aspectos, ¿no? Bueno, y no estamos hablando de la producción ensayística también, ¿no? Que le hemos publicado. Bueno, por supuesto todo el aporte de Silvia Molloy a los estudios queer muy tempranamente, ¿no? Como la pionera, y ahí pienso en Poses de Fin de Siglo, que es un libro que le publicamos hace varios años que recopila artículos, pero estaba pensando en la ficción, ¿no? Y en esta idea en esta reflexión sobre la memoria siempre agujereada, ¿no? Como la memoria no es algo que se puede completar. En El Común Olvido el protagonista dice o le dicen, alguien le dice al protagonista esto, que no se puede, the whole picture, ¿no? La foto completa nunca se puede recuperar, lo que tenemos son fragmentos, retazos, restos, y hay que ver qué hace uno con eso, ¿no? Entendiendo que nunca se puede completar. Y ligado a esto, de alguna manera, este género que transitó tanto Silvia, que son los libritos, ¿no? Como hubiera dicho Tamara Kamensain en ese libro tan hermoso que se llama Libros Chiquitos, ¿no? Estos libros chiquitos que vinieron después de El Común Olvido, me refiero a Varia Imaginación, Animalia, Vivir entre lenguas y Desarticulaciones, estos libros chiquitos y sin embargo inmensos, donde el fragmento es el modo de pensamiento y sin embargo el poder de iluminación de cada una de esas páginas es un knockout. Ese desfasaje me persigue, impide que me instale del todo en la cronología corriente, mucho menos en esas estaciones invertidas cuyas temperaturas, cuando hace años cambié de hemisferio, me costaron un largo aprendizaje. Ahora es abril, pero a veces creo que estamos en septiembre. Sé que estamos por entrar en verano, pero hay días en que algo me dice que está por llegar el invierno, con sus lluvias y su humedad. Casi lo presiento en el viento fresco que a veces sopla por la tarde. Y también lo presiento en el ladrido desolado de un perro que me llega desde el fondo de Manzana, que es el ladrido de aquel perro de la casa del fondo, en Olivos,
que ladraba de tarde cuando tenía frío. Estoy en Buenos Aires, me digo. Estoy en casa de mis padres. No, no me he ido. Está refrescando. Mejor que entre. Silvia Molloy, Varia Imaginación. Y volviendo un poquito al trabajo como editora, te quería preguntar también si hay algunas editoriales que vos tengas también como referencia, digamos, o que te gusten particularmente en su trabajo de edición también. Sí, por supuesto. Pueden ser de acá o de afuera, ¿no? Sí. Pero esto que decís que, bueno, ir a las ferias en otros lados, ¿no? Y conocer otros textos y por ahí poder conocer a otros autores que integran después a su catálogo. Es difícil nombrar uno o dos porque la verdad que el trabajo de todos, de todos los sellos, especialmente los pequeños, medianos, son tan ricos y uno aprende tanto de los colegas y las colegas. Podría nombrar tantos que me van a quedar, ¿no?, en el camino, pero pienso rápido, pienso en Caja Negra, pienso en Fiordo, pienso en La Cebra, pienso en Hecht, pienso en editoriales artesanales como Barba de Abejas, pienso en los colegas de los Siete Logos, ¿no? Este grupo que ya lleva varios años, con el que nos asociamos en cada feria del libro para estar juntos, y así podría nombrar tantos más, ¿no? Durante muchos años, sobre todo cuando yo era lectora, Anagrama fue un faro muy claro. De hecho, yo leía libros amarillitos, eso era lo que entendía, no sabía que se llamaba Anagrama. Y después las editoriales independientes de otros países, ¿no? Editoriales chilenas como Alquimia, editoriales en habla inglesa como Fitzcarraldo, Verso, editoriales italianas. Digamos, es tan vital el mundo editorial en este último, bueno, siempre lo fue, ¿no? Y en este último tiempo más todavía, que de una u otra manera son todos referentes. ¿Y hay algún autor o libro que tengas pendiente, digamos, en que quieras, que te gustaría publicar o republicar? No importa, imagínate que tenés la posibilidad de hacerlo. No se me ocurre uno así, o sea, si te tengo que decir mi memoria para dónde fue, ni bien hiciste la pregunta, enseguida mi cabeza se fue a la escuela de Frankfurt y dije qué libro no publicamos que a mí en lo personal me hubiera, bueno, no sé, supongo que algún libro de Adorno o de Benjamin, no sé, por decir algo, la teoría estética de Adorno, por ejemplo, pero sí me acuerdo que lo nombramos antes cuando reeditamos Origen de la dialéctica negativa de Susan Buck-Morss. Para mí fue una felicidad muy especial porque aparte yo había estudiado con ese libro de alumna, fotocopiada, era un libro del siglo XXI, como te digo, de hace décadas. No se conseguía cuando yo ya era alumna, entonces tenía una fotocopia anillada a la que le faltaban 2 páginas y nunca pude recuperar esas 2 páginas, así que hay 2 páginas que yo no sabía lo que decía Susan Buck-Morss. Esos libros que tenés tan subrayados que tenés que pedir otra fotocopia porque ya no tiene sentido un libro que está todo subrayado, es como que nada esté subrayado, lleno de papelitos y demás, y haber publicado ese libro y haberlo podido entonces leer de vuelta en libro. Ahora está todo subrayado de vuelta en libro, pero eso fue una felicidad muy grande. ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué fue lo último que leíste que te haya gustado? Bueno, tengo mala memoria. Tengo mala memoria y las lecturas de placer, digamos. Bueno, lamentablemente cuando uno trabaja con libros y leyendo, al menos me pasa a mí, las lecturas quedan como divididas, ¿no? Las lecturas de trabajo por un lado, sea por la editorial, sea por la docencia, y las lecturas de placer que a veces se escapan y como que quedan en el verano, por ejemplo.
Y sin embargo, nada, lucho y trato de que, bueno, no, algo poder ir leyendo, y también después recordar que las lecturas de la editorial o las lecturas para la facultad son también de placer, porque aparecen, no son lecturas por compromiso, sino que aparecen lecturas de esas que te hacen levantar la cabeza, como diría Roland Barthes. Uno de los últimos libros que leí hace unos meses ya, pero que me conmovió. Bueno, igual me estoy acordando de otro ahora. Dale. Van los dos. Dije conmovió y me acordé. Bueno, venir los dos. Estoy pensando en la teoría de la bolsa de la ficción de Úrsula Le Guin, que es un libro muy chiquitito con prólogo de Donna Haraway que publicó Rara Avis. Yo no había leído este artículo en realidad, ¿no? De Úrsula Le Guin. Y es fascinante porque es otra manera de pensar la ficción y la narración en términos generales, y cuando digo la narración me refiero a cualquier relato que nos hacemos sobre nosotros, sobre el mundo, la teoría literaria, ¿no? Lo que vos quieras, y cómo se nos ha impuesto en nuestro mundo occidental una narrativa con un héroe, ¿no? Que es varón, obviamente, con una narrativa teleológica, ¿no? Donde todo siempre va hacia un fin determinado, probablemente preconcebido, y todas las narrativas diferentes, colectivas, no teleológicas, quedaron en segundo plano, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a pensar en esos términos? De hecho, me di cuenta al leerlo cuántas metáforas belicosas, digamos, utilizaba yo dando clase, por ejemplo, al describir las discusiones entre diferentes teorías o entre diferentes pensamientos, y que había otras metáforas, otras narrativas para contar las disputas entre pensamientos, ¿no? Un poco lo que Haraway dice casi como muletilla en Seguir con el problema, importa, bueno, lo voy a decir mal, importa qué historias nos contamos para contar historias con esas historias, ¿no? Importa qué conceptos usamos, pensamos para, bueno, y a mí me resultó bastante, bueno, esos libros que te vuelven a abrir la cabeza, ¿no? Y decir, cierto. Y entonces te hacen repensar para atrás un montón de cosas. Y por nombrar otro libro que, bueno, cuando dije conmover, enseguida se me vino a la cabeza, el último libro que leí, era un par de meses en realidad, es Oreja Madre, de Dani Selko, publicado por Caja Negra, que es un libro que me encantó, que me conmovió profundamente, casi hasta las lágrimas, donde Dani Selko rastrea sus orígenes judíos, sionistas, no sionistas, el hebreo, el yiddish, se las ve y mucho con la cuestión Israel-Palestina, se pone en lugares incómodos. Hay muchos relatos también sobre su infancia. Bueno, y es un libro que a mí me resultó muy, muy conmovedor, y me di cuenta que es un libro que no lo leí ya. En general, cuando termino de leer un libro, bueno, o hago algo o lo guardo en la biblioteca, y es un libro que no lo puedo guardar en la biblioteca, como si necesitara tenerlo cerca todavía. Así que, bueno, esas son de las últimas lecturas que me acuerdo. Como que siga conversando un rato más. Sí, tenerlo cerca para abrir alguna página. Hace poco en un almuerzo familiar, me acuerdo que estábamos discutiendo, bueno, justamente sobre el yiddish y el hebreo, y entonces dije, esperen, les voy a leer una página donde habla sobre esto, y por suerte lo tenía cerquita, y entonces leí. Qué lindo. Y para terminar, si pudieras preguntarle a algún autor o autora que te guste mucho lo que vos quieras, ¿qué le preguntarías y a quién? Mira, voy a dar una respuesta que espero que no suene tramposa en el sentido de escaparme por la tangente, pero porque de verdad
lo pienso, bueno, un poco por mi formación en teoría literaria, el autor no importa, la autora no importa, ¿no? Es lo que enseñamos todos los días en la facultad. No tenemos al autor para ir a preguntarle, ¿pero qué quisiste decir? ¿Vos, de verdad, vos querías decir esto? ¿Este cuento era sobre tal cosa? ¿No? Y entonces no lo tenemos, y aunque lo tuviéramos ahí, no vamos a ir a preguntarle. Lo que importa es qué sentidos produce ese texto en nuestra lectura, y que son sentidos, eso, que tal vez no estaban previamente, y no importa si estaban previamente digitados o no por ese autor, porque la lectura es otra cosa, ¿no? Algo que sucede en el encuentro, como decíamos antes entre un texto y un lector. Entonces, en ese sentido, no le preguntaría nada. Y me doy cuenta también, creo que desde la facultad seguramente, que soy de leer pocas entrevistas a escritoras, a escritores, porque recuerdo una en particular, muy al comienzo de la carrera, o tal vez en la secundaria todavía. Me acuerdo haber leído una autora que a mí me gustaba mucho, en la secundaria debe haber sido, y que me decepcionara profundamente todas las respuestas. Y ahí dije, bueno, es que no importa lo que está pensando, lo que quiera decir, cuál sea su idea de la literatura, qué quiso hacer con este libro. A mí lo que me importa es la lectura que yo hice de esa novela, y medio que ahí como empecé a tomar un poco de distancia, que no quiere decir que no lea, ¿no? Pero que no salgo corriendo a buscar entrevistas. Muchas gracias, Leonora. Gracias a vos. Desde un rincón, el viejo gaucho extático en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. «Vamos saliendo», dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. El sur, de Jorge Luis Borges. Acabas de escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes en @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que entrevistemos. Gracias por escucharnos.